Señores, muy buena tarde tengan todos ustedes. Espero que donde se encuentren bien. Les ofrezco disculpas por toda la serie de ausencias que he tenido con ustedes. Vamos a intentar recuperar todos los tiempos perdidos. Tenemos una serie de pendientes, dentro de ellos su compañera Conde, la jefa de grupo, me hizo una serie de observaciones que me obliga precisamente a intentar cubrir mejor las clases. Es por eso que vamos a complementar las notas, la doctrina, mis comentarios y los apoyos en los fundamentos con esta serie de videos que les voy a estar mandando, a fin de que entonces vayamos complementando con mejor claridad todo. Bien, tengo pendiente dentro de todo esto la obligación. Voy a empezar por hacer una serie de observaciones. Y primero que nada es importante comprender que la obligación es un instrumento de crédito al 100%. Nace de la necesidad de la empresa. Y como ustedes ya anteriormente leyeron, las empresas pueden ser públicas y privadas. Como es sabido ya por todos ustedes, las públicas evidentemente que tienen su recoveco muy especial, porque en las empresas descentralizadas, centralizadas y paraestatales, como ustedes lo vieron, los inversionistas son precisamente las mismas secretarías. Luego entonces difícilmente se da esta situación al público en general. Luego, las privadas, cuando se arrancan este tipo de inversiones, este tipo de riesgos, estas inversiones las hacen al público en general. Pero ojo, estos créditos finalmente se van a generar con ciertos propósitos de necesidad. La doctrina nos marca al respecto que pueden ser en este caso para expansión, para crecimiento, para desarrollo, para una serie de cosas, para competir. Pero la verdad de las cosas es que las obligaciones, como en el comentario lo digo, son realmente por una necesidad creada de angustia, de auxilio. De otra forma, no serían estas posibles, toda vez que los inversionistas, los verdaderos inversionistas, no quieren gente ajena realmente a su inversión, a su patrimonio. Y finalmente, las personas morales están sustentadas precisamente en su patrimonio. De tal forma que esta situación termina siendo un auxilio como último recurso, partiendo de la base de que existen diversas formas de allegarse de créditos. Este es uno de ellos. Luego entonces, cuando se publica al respecto la invitación a la compra de obligaciones, como ya lo vieron ustedes, se lleva a cabo entonces mediante una asamblea de accionistas. Previo a ello entonces les hice la acotación de que analizaran en este caso las acciones y evidentemente la asamblea de accionistas. Luego entonces las obligaciones corren la suerte precisamente de la obligación, las obligaciones corren la suerte de la acción, y la acción evidentemente sujeta a la asamblea de accionistas. Pero cuando entonces se producen las obligaciones, estas obligaciones finalmente se va a crear en base permítanme ustedes, se va a crear precisamente en base al acta de obligacionistas. Luego entonces se crea para esto entonces una asamblea de obligacionistas, la cual contiene un representante. Ahora bien, voy a intentar ir desglosando poco a poco, en este caso, una serie de comentarios que fui haciendo y que espero que con ello les quede más claro. Bueno, las obligaciones son instrumentos de gran confianza. Esto es, deben estar soportadas precisamente de credibilidad. Pero esto, como ustedes ya lo saben, esa credibilidad tiene que ver precisamente con confianza.
Es por eso que se ponen precisamente a la vista las garantías. Esto es, a la vista contable y financiera, precisamente las garantías con las que en un momento se van a poder confiar los inversionistas. Luego entonces, muchas de las veces, cuando se presenta esta circunstancia, los empresarios quieren evitar al respecto precisamente la intervención de la banca, de las instituciones financieras de crédito. Pero cuando las empresas finalmente adolecen precisamente de credibilidad, está la alternativa precisamente para recurrir a la instancia bancaria, la institución crediticia, para que entonces esta en tu momento sirva de aval. Pero en la práctica desconozco si realmente entonces esto se lleve a la realidad. Pero como son casos prácticos, la verdad de las cosas es que tienen que buscar formas de cómo evitar los costos elevadísimos que se van a empezar a generar precisamente por los intereses. Y si le agregáramos en este caso a la institución bancaria que tuviera que intervenir, pues imagínense ustedes lo que cobra una institución precisamente por esta situación, ¿no? Por ser aval. En la práctica desconozco, insisto. Luego entonces, los instrumentos deben ser confiables y a ese respecto entonces los libros contables financieros se ponen a la vista en este caso, se publican a ese respecto todas las cuestiones contables precisamente para que las personas que estén dispuestos a invertir lleven a cabo en este caso integridad en su confianza. Las obligaciones entonces, dada el sustento corporativo que se tuvo que haber dado previa a la asamblea de accionistas, se determinan en este caso los puntos que establece la ley y en esto se determinan en este caso los múltiplos que van a salir emitiéndose las obligaciones. Previamente entonces sabemos que son nominativas y evidentemente que son nominativas por la seguridad al instrumento. No obstante, el mismo dispositivo establece al respecto que el 209 establece al respecto que podrán ser al portador siempre que se cumplan en este caso con la exigencia que pide la ley, que al respecto van a estar en bolsa, se van a publicar en el extranjero y una serie de circunstancias más complejas. Y bueno, pues a ese respecto, el instrumento por seguridad tendrá que ser nominativo. Sin embargo, existe la excepción como lo establece el 209, repito. Luego entonces, toda vez que entonces en la asamblea se determina el tiempo que se va a establecer estos créditos, se van a establecer en este caso los múltiplos. La ley establece en este caso que las obligaciones van a tener un costo de 100 pesos por múltiplos. Estos están considerados precisamente con el número mejor dicho, el costo de la acción. Las acciones pueden costar un peso, desde 10,000 pesos, 50,000 pesos, 100,000 pesos, 1,000,000 de pesos una acción, y eso entonces va a obligar en este caso al número de obligaciones. ¿Para qué? Para que en un momento dado, en el momento en el que se llegase a dar la conversión de obligación a acción, finalmente se ajuste al número de una acción. Pero esto, bueno, es muy relativo, toda vez que la obligación no siempre nace precisamente sabiendo que se va a convertir en acción. Esto es, nace precisamente como un instrumento de crédito, el cual en un momento dado va a permitir que el empresario se logre recuperar, haga frente en este caso al crédito, a cada una de las obligaciones, las cuales van a estar entonces emitidas mensualmente, y va a depender entonces del tiempo que dure precisamente este crédito. Puede ser por 5 años, por 2 años, por 10 años, y a ese respecto entonces son obligaciones. Entendamos como tal finalmente que es un acuerdo de voluntades entre el inversionista, que es el obligacionista, y en este caso la empresa, que es la persona deudora. A ese respecto entonces son obligaciones por el término que establecen en este caso en el instrumento, y ese es el término que entonces se van a establecer los rendimientos mensuales en tasa variable, porque va a depender en este caso de los rendimientos que tengan mensualmente. Espero que hasta ahí vayamos bien. Ahora bien,
La obligación acompaña una serie de cupones. Estos cupones son precisamente los cupones que van a tirarse, ya sea, dijéramos, mensualmente los rendimientos, o a lo mejor semestralmente, o a lo mejor anualmente, y entonces este va a ser el número de cupones que van a ocupar el término, el plazo que está pactado en el instrumento. Si son a 5 años, se entenderá que son el número de meses, o el número de semestres, o el número de anualidades. Luego entonces, estos cupones establecerán, conforme lo establece la ley, el interés a ese respecto, el cual en un momento dado es fijo. Siempre el interés será fijo. Y luego entonces, esos cupones se desprenden precisamente de la obligación, y cada que se cobra el rendimiento finalmente se devuelve, y esos cupones finalmente se deben de cuidar como oro molido, porque si no se tienen, no se pueden cobrar. Luego entonces, cumplido el plazo precisamente de este rendimiento, cumplido el plazo establecido en el instrumento, se pueden dar diversas circunstancias, ¿no? Se puede dar el caso que la empresa, saneada económicamente hablando, va a poder cumplir en este caso, va a poder cumplir con el pago, el cual fue materia del principio de este instrumento, y que es la suerte principal de la obligación. Luego entonces, de ser ese el caso, se acabó el asunto. De no ser ese el caso, se van a dar una serie de alternativas, y una de ellas es precisamente uno, que es en este caso previo a una asamblea, donde se van a determinar si se tienen en este caso los ingresos y los egresos necesarios para poder hacer frente, los estudios contables, financieros. Entonces, a ese respecto de hacerse frente, se acabó. De no poder hacerse frente, entonces se va a buscar en este caso una ampliación precisamente al término de ese instrumento, el cual lo determinará de igual forma la asamblea de accionistas, y luego entonces esta asamblea determinará al respecto si se busca en este caso una reducción a la tasa de intereses, la cual en un momento dado puede ser que sí o puede ser que no, y de eso va a depender en un momento dado que el obligacionista pida al respecto el pago, o bien en este caso la negociación a la baja. La segunda alternativa, que es cuando entonces interviene la conversión, es precisamente entonces que proponen a ese respecto que su inversión en obligación se convierta en acción, teniendo la alternativa en este caso, una, que se convierta en acción, o bien que se quede en este caso con la obligación, con renta fija a la baja. Luego entonces, de ser ese el caso, se entenderá al respecto que el obligacionista tiene toda la alternativa de decidir. Si se decide en este caso a tener una renta fija, seguirá en este caso con obligación. Si determinará en este caso en convertirse en acción, se convierte en renta fija, en renta variable, porque va a depender en este caso de los rendimientos anuales. Así las cosas. Hasta ahí espero que estemos entendiendo a ese respecto. Hice una serie de acotaciones al principio de sus notas, en el que era importante comprender que no podemos perder la vista al respecto, que el instrumento corre la suerte de la letra de cambio. Luego entonces existe al respecto el girado, el girador y el beneficiario. Hice una clara acotación al respecto, que el girado, que es la empresa que va a emitir la obligación, se convierte, al igual que en este caso en el pagaré, desaparece en este caso el girador para convertirse en aceptante. Luego entonces ese aceptante se entiende que pasa a ser el girado y el girador. Luego entonces el beneficiario se entiende finalmente que es el inversionista, el que queda a nombre en este caso el beneficio. Luego entonces, partiendo de esa base, continuaré con lo siguiente. En sus notas hago una serie de acotaciones en cuanto al pago, al endoso y al protesto. El pago entonces se entiende que no corre la misma suerte que la letra de cambio, no. El pago se establece precisamente al rendimiento,
y al pago de la suerte principal se entendería que es al final, en este caso, del término que está establecido en la obligación. Luego entonces, por lo que hace al endoso, comenté yo al respecto que, bueno, pues es nominativa y evidentemente que a ese respecto se da una arista muy especial. Los verdaderos empresarios no quieren al respecto precisamente cualquier inversionista que no cumpla en este caso con sus propósitos y metas. Generalmente las sociedades tienen que tener en este caso, como ustedes saben, ciertos principios y esos principios están fincados precisamente en los propósitos y las metas, las cuales tienen que regirse por una espiritualidad que generalmente está basada, pues puede ser en este caso en la moral, en las buenas costumbres, pero no siempre. De hecho, precisamente las sociedades se rompen precisamente al no tener un verdadero espíritu en común. Vamos, no comulgan. Cuando esto se da, en el caso de que se diera en este caso la inversión por obligación, evidentemente que van a entrar inversionistas que no siempre van a comulgar con el Consejo de Administración o bien con la Asamblea. Luego entonces, evidentemente que la conversión es difícil que se llegase a dar. Luego entonces, las obligaciones se tiran al público en general. En la práctica, la verdad de las cosas es que el empresario se reserva en este caso quienes aceptan como inversionista en la obligación y quienes aceptan en este caso como accionista. Luego entonces, cuando se da este supuesto de convertirse en accionista, la empresa en un momento dado corre amplios riesgos. En la práctica entonces difícilmente se puede llegar a dar esta circunstancia. De tal forma entonces que regreso al punto del endoso. El endoso entonces tiene que pararse, tiene que detenerse, porque el instrumento finalmente puede endosarse y a ese respecto en la asamblea se determinará ciertas restricciones. Luego entonces, el protesto, por lo que hace al protesto, como comenté, pues yo creo que esta es la parte más complicada en relación a la comparación con la letra de cambio, porque como dijimos, la letra de cambio finalmente corre la obligación de tener que acompañar el notario o corredor, pero en este caso específico no es así, no funciona de esa forma. Sin embargo, la ley no lo prohíbe. No es el caso específico del pagaré, como les dije, cuando uno presenta la demanda y presenta el protesto, la verdad de las cosas es que no es que lo prohíba, es que en la práctica no se lleva a cabo y entonces correría la suerte y los defectos de la letra de cambio. Es el mismo caso precisamente de la obligación. Y luego entonces el protesto, eso se lleva a cabo precisamente en el supuesto que llegase a darse, nada más que debemos de ubicarnos con toda precisión de la situación real que se presenta cuando alguien deja de pagar. Y como lo hice en las acotaciones respectivas. Hablamos de dos cosas al respecto en el protesto. El protesto se puede llevar a cabo precisamente desde el momento en el que se dejan de pagar los intereses, o bien el protesto se puede llevar a cabo en la suerte principal. Como quiera que sea, es obligación, en este caso del inversionista, cumplir en este caso los intereses que están pactados en la obligación, así como la suerte principal al final de la operación, del plazo que fue pactado, establecido en el mismo instrumento. De no llevarse a cabo en este caso, corre la misma suerte que el pagaré, insisto. Esto es, no existe pretexto para decir en este caso que el empresario no haya cumplido con sus intereses, con sus rendimientos o bien con la suerte principal, como ya lo vimos, porque finalmente existen instancias precisamente para cumplir con esa obligación. De tal forma que si alguien finalmente demanda los intereses que se van a acumular finalmente si ese fuese el caso, o el último interés que tuviera que cobrarse, y en su efecto la suerte principal, se entiende entonces que se va a demandar precisamente por vía ejecutiva y a ese respecto tendrá que cumplir, en este caso, los procedimientos judiciales establecidos en la misma ley. Luego entonces,
De ser ese el caso, ese término, que si fuese así, las empresas obligadas a cumplir buscan en este caso ganar tiempo para entonces en su momento tener que cumplir, pero de eso nada los salva. En el peor de los casos, que no tuvieran cómo cumplir tanto los intereses y la suerte principal, se entendería al respecto que entonces tienen derecho de llevar la vía ejecutiva para poder embargar en este caso los activos, ya sea fijos o bien los movimientos que en su momento estuvieran generando hasta ese momento la empresa. Luego entonces es evidente que sería a un proceso de concurso mercantil, como en su momento ya lo platicamos. Espero que con esto les haya quedado un poco más claro a ese respecto. Ahora bien, pasaré a las dos preguntas que los grupos me hicieron. Uno de ellos fue, en este caso, en relación a la persona que me hace la pregunta en relación a las obligaciones. Creo que tiene ahí una serie de confusiones en razón a lo que ella me comenta. No lo tengo en la mano porque lo estoy utilizando en este momento para dar lectura, pero voy a intentar explicar lo siguiente. Las personas públicas, las empresas públicas, como lo dije desde un principio, corren la misma suerte de una sociedad anónima. Esto es, las únicas personas que pueden emitir obligaciones son sociedades anónimas. Luego entonces, las empresas descentralizadas, paraestatales o centralizadas, deben ser sociedades anónimas. Luego entonces están soportadas por las acciones. Esto es, no pueden tirar obligaciones si no existen previamente obligaciones. De tal forma que la tesorería pública federal o estatal que emita obligaciones, finalmente entonces tendrá que tener el control respectivo del libro de accionistas. O bien, dicho de otra forma, las acciones que finalmente estén soportadas precisamente para poder emitir, en este caso, obligaciones. De tal forma que no pueden tirarse ni en la iniciativa pública ni en la iniciativa privada obligaciones si no existen previamente acciones. No sé si con esto quedó lo suficientemente claro. Espero que surjan dudas y se den la oportunidad de poder contestar, porque seguro estoy que es un tema que va a dar muchas dudas, va a producir muchas dudas, muchas interrogantes, y espero que con esto quede más claro. Vamos a continuar en este caso con el tema de almacenes generales de depósito, que en unos minutos se los hago llegar para que entonces lo tengan, lo empiecen a estudiar, y entonces a más tardar mañana les mande este nuevo sistema de darnos a entender y tener comunicación. Señores, muchas gracias, buena tarde, seguimos en contacto. Hasta luego.